Y como ya entramos desde el jueves pasado a la semana 3, ¿verdad? Habíamos mencionado que cada jueves íbamos a entrar a una nueva semana. En la semana 3 yo ya le agregué prácticamente 3 presentaciones, ¿verdad? De los temas que vamos a ir viendo. Algunos ya más o menos lo mencionaron en algunas clases, pero la presentación no se las había puesto, que era el tema de la sangría, ¿verdad? El jueves pasado hicimos como un recordatorio del uso de las sangrías, ¿verdad? En el ejercicio de ejemplos que estábamos haciendo, ¿verdad? Ahí nosotros recordamos un poco lo que son las sangrías, ¿verdad? Pero se me había, como lo que pasó fue que mi compañero adelantó el tema, ¿verdad? Era un poquito más después, pero ahí está la presentación, solamente para que recuerde, ¿verdad? ¿Qué son las sangrías? ¿verdad? Que de una manera general decíamos que es el espacio que queda entre el margen y el inicio del párrafo. Esas son las sangrías. Espacio entre el margen y el inicio de un párrafo. O también habían 3 tipos de sangría. ¿Se recuerdan cuáles son? Ajá. Ajá. No. No. Poco, ya está inventando. La primera línea y francesa son las dos especiales, ¿verdad? Pero así se llaman, primera línea y francesa son las dos especiales. Izquierda y derecha, que son las otras dos. Simplemente izquierda, derecha y especiales. Dentro de las especiales está primera línea y francesa, ¿ya? Entonces, toda esa información que estoy mencionando está acá, ¿verdad? Por eso que dice que tipos de sangría solo pueden existir 3. 1, 2, 3. Y dentro del tercero existen 2. ¿Ya? Y ahí aparecen algunos ejemplos similares a los que estuvimos haciendo en la clase de la aplicación de sangría, ¿verdad? Son 2 formas, ¿verdad? La forma, el orden de los factores no altera el producto. O sea, si usted quiere utilizar cualquiera de las 2, las puede usar. Ejemplo de una primera forma desde la regla y ejemplo de la segunda forma desde el cuadro de diálogo. El cuadro de diálogo es un poquito más fácil porque va más directo uno. La regla sí tiene que tener cuidado en tocar los manejadores más adecuados. Ahí está, la regla tiene estos 3 de este lado y de este lado solo tiene uno. El primero es la sangría primera línea, el segundo es la sangría francesa y el tercero es para aplicar la sangría izquierda. Solamente recuerdo porque fue lo último que vimos el jueves. Pero acuérdense que como Word es un conjunto de herramientas, ¿verdad? Que no siempre se pueden utilizar tan de manera independiente. O sea, siempre vamos a necesitar usar más de una herramienta, ¿verdad? Por eso es que vamos aprendiendo de a poquito y las vamos como incorporando todas las herramientas. Entonces, voy a dejar este tema por último ahorita, el de tabulaciones, sino que me voy a ir al de columnas, porque me interesa, porque es uno de los temas que son un poquito explicativos y al mismo tiempo, pues a veces cuesta aplicarlos. Entonces, este día nos vamos a ir un poquito despacio para entender cómo se puede configurar una columna. ¿Por qué? Porque la columna, aparte de ser una herramienta, es una herramienta de configuración. No es una herramienta que, digamos, que se puede estar aplicando o cambiando en cada momento, sino que hay que saber bien lo que se quiere para así podérsela aplicar. Entonces, en el caso de las columnas, prácticamente este tipo de herramientas se establece cuando vamos a hacer un tipo de algo. Por ejemplo, que usted diga, voy a hacer un ejemplo de una revista. La revista a veces viene en 2 columnas o traen 3 columnas, dependiendo en cada área, ¿verdad? Entonces uno viene y dice, voy a hacer 3 columnas, ¿ya? O voy a hacer 2 columnas. O cómo trabajamos nosotros normalmente en Word. Trabajamos todo en una sola columna, ¿ya? ¿Eso lo configuramos nosotros o ya viene predeterminado? Ya viene predeterminado, trabajar en una columna. Ahora, a partir de acá, si nosotros queremos más de una, ya depende de nosotros. Entonces,
Las columnas antes las llamaban columnas paralelas y columnas periodísticas. En este caso eran periodísticas. Las paralelas eran que todas prácticamente eran iguales y las periodísticas no, son diferentes. Pero ese es un concepto que se le da, pero siempre lo va a escuchar por ahí, ¿verdad? Entonces, pero al final pues da lo mismo el nombre, lo importante es saber crear las columnas. Todas las columnas pueden tener el mismo ancho o pueden cada una tener un ancho diferente, ¿verdad? Entonces, ejemplo de las columnas, aquí tenemos, por ejemplo, si tuviésemos esto en un ancho de una página, acá tenemos, ¿cuántas columnas? 2. ¿Qué separa una columna de la otra? No, ahí en el ejemplo, yo lo estoy mostrando ahorita. Esa línea es un borde, que se llama línea entre columnas. Esta línea entre columnas es algo que también se puede predeterminar en la configuración de columnas. Todo lo que es línea entre columnas. En concepto general, las columnas se utilizan, como dice aquí, para dividir la información. Sí. ¿Para qué son las columnas? Para dividir la información. Pero nosotros, adicional de utilizar la herramienta columnas, vamos a utilizar una segunda herramienta. La herramienta se llama saltos de columna. Dentro de la misma página, nosotros vamos a hacer saltos de columna. ¿Ya? ¿Para qué me ayudan a hacer, mejor dicho, cuál es el objetivo de los saltos de columna? Establecer las columnas de manera fija. Decir, hasta aquí llega la primera columna y a partir de aquí la fijo y me voy a la siguiente. Entonces me ayudan a fijar las columnas, ¿verdad? Entonces, de una manera general, los saltos de columna permiten que el texto pase automáticamente de una columna a otra. Ejemplo, tengo una pregunta en una columna, luego existe un salto de columna, se fijó la primera columna y pasé a la siguiente. Ahora, esto que estamos viendo acá, permítanme, quiero ver. Permítanme. Esto que estamos viendo acá, ¿por qué se está viendo? Por ejemplo, esa P invertida, ¿qué significa? ¿Qué significa esa P invertida? Pero significa que tengo activa la herramienta mostrar todo. Cuando, ¿se acuerdan que yo les dije al inicio? Cuando nosotros activamos la herramienta mostrar todo, me muestra aquellas configuraciones que están realizadas. Por ejemplo, cuántos enter yo he dado, como dice la compañera, pero también me indica si yo he hecho un salto de columna. Entonces, como esto no se va a ver solo porque sí, sino que esto de salto de columna se va a ver cuando yo active la herramienta mostrar todo. Y cuando yo la desactive va a desaparecer, ¿verdad? Es como una configuración interna, pero que la puedo ver por esa herramienta. Entonces, solo de esa forma yo puedo fijar y pasar a una siguiente columna. ¿Dónde se encuentran las columnas? Se encuentran en la ficha formato. Otro nombre que se le llama formato es disposición. Ya habíamos hablado de eso. Ficha formato o ficha disposición, ¿verdad? Entonces, grupo, ojo, configurar página. O sea que la herramienta columnas está dentro del grupo donde yo configuro márgenes, donde configuro tamaño de papel, donde configuro orientación. Ahí también están las columnas, ¿ya? Y ahí mismo también se encuentran los saltos. O sea que las herramientas que vamos a utilizar ahorita es de configuración. Vamos a abrir Word para entender un poco mejor. Abramos Word, por favor. Abramos Word. Documento en blanco.
elemento en blanco. Vale, para conocer un poco, vámonos a la pestaña disposición. ¿Sí? ¿Cuántas columnas puedo crear? Depende del tamaño de la página. Entre más grande, más. Entre más pequeña, menos. Acuérdense que aquí lo importante es el ancho, no lo alto. ¿Ya? Entonces, de ahí depende, ¿verdad? Miren, aquí tenemos cómo podemos identificar. La regla me dice que tengo una sola columna. ¿Ya? Vale. Hagamos un ejemplo. Coloquemos tema, dos puntos, aplicación de columnas. Enter. Tema, dos puntos, aplicación de columnas. Tema, dos puntos, aplicación de columnas. Y damos enter. Vale. Las columnas pueden aplicarse en dos situaciones. Antes o después de tener información o información. No digo aplicación de formato, y ahí ya hay. Solo hablo de la información. Digamos, yo quito o primero establezco y después quito. Vamos a hacerlo esta fácil, con información. Coloquemos igual chip y el 0. Voy a acercar. Igual RAM, RAND, paréntesis, y le vamos a decir 2. ¿Ya? Bueno, le vamos a decir 2 y cerramos paréntesis y presionamos Enter. Se creó dos párrafos. Se crearon dos párrafos. Selecciono lo que quiero llevar a columna. En este caso sería párrafos que acabamos de crear. Eso sí, no seleccione nada, solo el texto. Nosotros tenemos un enter abajo, pero ese enter no lo vamos a seleccionar, solamente el texto. Entonces, hacemos la selección, cuidando no seleccionar más, porque puede pasar esto. Esto ya no lo quiero, solo quiero esto. ¿Estamos bien? Ahora estamos en disposición. Vamos a columnas, desplegamos la lista. Podemos hacer la selección desde aquí, pero no es tan recomendable. Lo ideal es irse a más columnas. Al final vamos a encontrar lo mismo, con la diferencia que aquí vamos a hallar más configuración. Ejemplo, me salen las primeras 3 y me salen las últimas 2. Las primeras 3 son iguales. Si usted se dice 1, 2 o 3. Y las últimas 2 solo dice izquierda y derecha. ¿Cuál es la diferencia? Que en esta solo se crearían 2 columnas. Pero la diferencia acá es que la columna izquierda va a ser más delgada que la derecha. Y en el caso de esta, la columna derecha sería más delgada que la izquierda. Ese es, digamos, como el objetivo de esas dos. En cambio, estas 3 son como, o lo regreso a 1, o le coloco 2, pero las 2 van a ser iguales. O le coloco 3, pero las 3 van a ser igual de ancho. ¿Ya? Vale.
Como solo tenemos 2 párrafos, le vamos a decir 2. Le vamos a decir 2. Y observen, en la vista previa se ve cómo quedaría. Y arriba de la vista previa hay una casilla que dice línea entre columnas. ¿Sí? Dele clic a la casilla de línea entre columnas. Y en la vista previa se ve la línea. Ahora, en la parte de abajo hay una lista que dice aplicar a. Texto seleccionado. ¿Está bien que diga texto seleccionado? Sí. ¿Ok? Vale. Porque hemos seleccionado el texto que queremos. Le damos a aceptar. Y se nos van a crear 2 áreas. Solamente donde está seleccionado. 1, mire la regla. 2, mire la regla, está partido. ¿Hola? No significa que está malo, solo vea las reglas. Si la regla dice que tiene 2 columnas, tiene 2 columnas. Pero hay un detalle que usted se entendió, que habíamos explicado. Que el hecho que se creen las columnas no significa que están establecidas. Ojo, la configuración es de la página, no del contenido. Que a mí se me haya distribuido es una cosa y que a usted no es otra. Pero en su regla hay 2 separaciones. Solo eso tiene que ver. Hay 2 separaciones en su regla estando ubicada en la posición a partir de los 2 párrafos que creamos. Ok, ahora el problema es que a ella no se le distribuyó. Y eso le va a pasar a cualquiera. Ahorita, por ejemplo, a mí aquí se me distribuyó, pero puede ser que en otra computadora no. Eso pasa. En el caso de ustedes sí, en su casa no. Pero eso no significa que las columnas no estén. Yo lo veo en la regla. Ahora hay que fijarlas. ¿Se acuerdan que dijimos eso? Hay que decir, hasta aquí llega la primera columna y luego hacer el salto, que es el salto de columna. Pero antes de hacer eso, veamos lo que dijimos al inicio. Vámonos a la pestaña Inicio y activemos la herramienta Mostrar todo, que está en el grupo Párrafo. Acá. Activemos. Vale. Miren. Y va a decir, no, en ningún momento dice salto de columna. Todos dicen salto de sección continua. ¿No dice salto de columna en alguno de los de ustedes? Dice continuo. ¿En el suyo? ¿Qué dice? Continua. Ah, eso significa que no hemos establecido las columnas. Están y no están. ¿Cómo lo hacemos? Para empezar, primero hay que decidir hasta dónde va a llegar la primera columna. Como nuestra columna va a llegar hasta aquí, queremos que el segundo párrafo pase a la siguiente columna. Entonces usted posiciona el cursor al inicio del párrafo que quiere llevarse a la segunda columna. Revisa el inicio del segundo párrafo y se ubica por favor. No, pero igual. En su caso, no, en su caso, bueno, hagamos algo para que todos estén conectados al final. Ubíquense al final del primer párrafo. ¿Vale? Como queriendo decir, hasta aquí quiero que llegue, ¿vale? Ubíquense al final. Pero aunque esté establecido, Sara, no significa que estén definidos. Fija, porque es así. Visualmente en su compu está bien. Y en la mía casi está bien. ¿Verdad? Porque a mí se me parece un brazo para el otro lado. Vale. Igual usted no lo tiene que seleccionar, lo tiene que fijar. Fíjese, solo fíjese. No seleccionado. Váyase a la pestaña
pestaña de imposición. Y busque saltos. Y le dice saltos de página, opción columna. Dele clic. Y ahora va a decir salto de columna. Profe, mire, se me dio un espacio. Ubíquese y dele suprimir. ¿Va? ¿Sí? Profe, me sale un enter. Ubíquese y corre. Ya, si le sale enter. Ahora sí. Ya, ahí suprimido. Y si usted se fija, al final de adaptar su documento, dice punto, 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 salto de columna. Ya no dice sección. ¿Cómo dice? Dice adaptarse a su documento, punto, 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 salto de columna. ¿Ya? No. Y si usted, por ejemplo, esto ya no lo quiere ver, se va a inicio, desactiva mostrar todo y ya desaparece como que nada pasa. O sea, mostrar todo solo me ayuda a ver. ¿Ya? Y por ejemplo, aquí no sé si hay un enter de más, le doy suprimir para que me quede cabal la rayita. ¿Ya? Porque la línea va bajando según el enter, ¿ve? 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 ¿Se entiende? Si yo voy dando enter, la línea va bajando. Ahora que usted me diga, profe, pero yo quiero dar enter y quiero volver a una sola columna, ¿ve? ¿Se puede? Se puede. Hagámoslo. Ubíquese al final de la segunda columna. ¿Ya? ¿Está ahí? Ah, pero no tiene un enter abajo, ¿ve? O sea, un enter aquí, así que se vea un espacio grande, ¿no? ¿Ve? No tiene nada. Okay. Vale, entonces, hoy sí, demos un enter. Solo uno. ¿Ya? Va. ¿Por qué? Porque lo ideal es, primero digitamos en la primera columna, después digitamos en la segunda, le damos enter y continuamos hacia abajo, ¿sí o no? Pero hacia abajo ya no quiero dos columnas, sino que quiero regresar a una. Entonces, como ya estoy en un espacio en blanco, me voy a disposición, columnas, más columnas. ¿Ya está ahí? ¿Sí? Le digo una, pero le digo aplicar a de aquí en adelante. Para que a partir de aquí vámonos con una sola. Le damos a aceptar. Y ahora sí, ya tenemos una sola columna. Vea la regla. Ya hay una sola área. Digitemos igual, RAM, paréntesis, 1, cerramos paréntesis y le damos enter. ¿Sí? Como que nada ha pasado. Claro, si yo llevo en orden la configuración y no lo voy haciendo así, ¿verdad? Como que van siguiendo, voy a tener el control, ¿verdad? Porque sí, lo de las columnas muchas veces da problemas. Las columnas siempre dan problemas. Pero si yo lo hago despacio, ¿verdad? Lo voy haciendo bien. ¿Cómo está su regla? Dos o una. Bien. Una, dos espacios. Ahí no hay un espacio. Para empezar, ahí termina. ¿Están prestando atención? ¿Qué dije? Normalmente dije
nosotros digitamos primero la primera columna, después la segunda columna, y a partir de aquí, dije, es donde nosotros continuamos hacia abajo. Entonces, como a partir de aquí queremos regresar a una columna, damos un enter. Pero estamos al final de todas las columnas. Al final de todas las columnas. Todas, no una, todas. Para poder regresar a una configuración. ¿Verdad? Eso no, tengan cuidado. Pero está bien. Ya se tuvo por la primera vez, pues ya no volveré a equivocar. ¿Ya? Entonces, la primera es vamos a generar la columna, no párrafo. Vámonos a columna. Para que ahora se puede llevar. ¿Pero por qué? Porque primero me preocupé, no es que no se pueda hacer la presentación, se puede entrar el párrafo, se selecciona y se lleva a una columna. Pero también puedo hacerlo antes, que es seguro que está. Ahora hagamos, este es el primer ejemplo, hagamos el segundo ejemplo. Ubiquémonos aquí abajo. Después del párrafo que tenemos en una columna, demos enter. ¿Ya? Y vamos a hacer 3 columnas sin necesidad de tener texto. Ahorita no lo vamos a crear, lo vamos a configurar nada más. ¿Ya? Entonces, ¿dónde tenemos que ir? Columnas. ¿Dónde está columna? Pestaña disposición. Grupo configurar, columnas. ¿Más columnas? Ok. Ahora le vamos a decir 3. ¿Ya? ¿Se tiene? Y le vamos a decir aplicará. Gracias, perdón. Aplicará de aquí en adelante. ¿Cuándo le vamos a decir de aquí en adelante? Cuando no hay nada, ¿verdad? Realmente, ¿verdad? De aquí en adelante y ahora sí. ¿Queremos líneas entre columnas? Ahí depende de nosotros. Si acuérdense que las líneas entre columnas solo es como un adorno, ¿verdad? Pero si no las queremos, se pueden quitar. Ahorita lo vamos a dejar. Dejamos las líneas entre columnas. ¿Las tiene así la vista previa? Démosle a aceptar. Y ahora sí. Observe. Desde el lugar en que usted está, ya tiene que ver los 3 espacios en la regla. ¿Se observan los 3 espacios en la regla?
Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir igual RAM, paréntesis, 3, cerramos paréntesis. Le damos enter y se van a crear los 3 párrafos. Ellos solo se van a distribuir. O se quedan todos en la misma columna o se empiezan a distribuir. Ahí. Sí, es que como que falla. Como eso es un método de Word, que a veces falla. Vale, ok. Ahora vamos a distribuirlos. Vale, no sé, búsquese el primer párrafo. ¿Dónde termina el primer párrafo? Busque dónde termina el primer párrafo. Muy bien, termina en documento. Vean. Ahí usted tiene que ver dónde está la terminación del primer párrafo. Pues sí, porque imagínense en un ejercicio o en un trabajo que usted misma esté haciendo, usted sabe hasta dónde va a llegar con ese párrafo en esa columna. Viene usted y dice hasta aquí y hasta aquí lo voy a pasar a la siguiente. Entonces, ya está ubicado al final del primer párrafo, váyase a saltos y le dice columna una vez. Ya tenemos. Ojo, siempre va a quedar un enter, siempre. Él siempre hace eso. Entonces viene usted, como aquí está parpadeando el cursor, solo le da suprimir. Pero si el cursor está parpadeando ahí arriba, ¿verdad? Y ya se queda. Haga lo mismo. Busque en la finalización de este segundo párrafo, ¿dónde termina? En galería, en mi caso, el suyo también. Y le decimos lo mismo, saltos y columna. Y ahí está. Y siempre queda este espacio. Miren, no lo digo yo, él solito lo va a generar. ¿Ya los hizo los 3? Ok. Muy bien. Va, excelente. Siempre la columna va a ser, las líneas van a quedar de largo de la columna más grande. Por ejemplo, en este caso, la columna más grande es la columna 2, porque es más grande el texto. Si yo me ubico aquí, aunque yo le dé suprimir, voy a quitar un poquito, pero si yo le doy suprimir, ya no pasa nada. ¿Ya? Vale, ok. ¿Se va comprendiendo? De a poquito. Vale, hagamos otro ejemplo. Vale, imagínense, voy a hacer lo que hizo la compañera. Y hagámoslo todo. Ahí se ubica al final de la última columna, presiona un enter, le dice igual, RAM, paréntesis, 2 y cerramos paréntesis. Como que ahí lo voy a generar. Digamos que no me fijé y lo generé. Presionamos enter y ahí está, miren. Se pasó todo y se fue a la otra página. ¿Sí o sí? Pero de este nuevo párrafo que yo creé, lo voy a seleccionar, ¿vale? Lo voy a seleccionar hasta donde termina, que es hasta aquí. O sea, va a quedar la selección así, cruzada. Me avisa cuando los tenga marcados. Desde el que acabamos de crear hasta los de abajo, cabal. Eso sí, solo párrafo. Así, ¿verdad? Le quedó así. Párrafo 1 y párrafo 2 que se pasó a la otra página. ¿Ya? Sara, ¿ya? ¿Ya? Va. Columnas más columnas. Va. Y ahora vamos a usar una que se llama derecha para ver la diferencia. Usemos la que se llama derecha.
Ahí está, mire, derecha. ¿Ya? ¿Eh? Dejemos la línea entre columnas y solo fíjese que diga aplicará texto seleccionado. ¿Ya lo tiene? ¿Oh? Ya. Sí, aceptar. Si ya lo tienen, aceptar. Y va a pasar esto. Ojo, las columnas quedaron pegadas. Eso sí. ¿Ya? Ya las vamos a arreglar, ya les voy a enseñar cómo. Primero hay que distribuirlas. ¿Cómo las distribuimos? Ya saben, nos ubicamos al final del primer párrafo donde queremos que termine la primera columna. Le decimos saltos y le decimos columna. Y va a quedar así. Le damos suprimir una vez. ¿Ya? Tuvo que quedar pegada a la tercera columna, como que fuese una sola. Pero ya la vamos a separar. Como eso no pasó de esa manera, entonces hacemos lo siguiente. Aquí sí no sabría, bueno, vamos a ver a dónde, mejor dicho. Nos ubicamos al final de la tercera columna, donde dice tema. Creo que todos tienen la misma palabra. Entonces, estamos al final de las tres columnas. ¿Cómo lo sé? Porque al ubicarme arriba en la regla me dice que sí estoy en las tres columnas. Pero si yo me ubico en la siguiente, me dice que estoy en una columna de tipo izquierda. No, derecha, a ver. Sí, de tipo derecha. Pero si me ubico en el de arriba, me dicen tres columnas. O sea, yo quiero que usted se fije en la regla. La regla es su ayuda para las columnas. Ella le dice cuántas tiene en el lugar en que se encuentra. Entonces aquí, después de temas, voy a hacerlo yo primero porque tengo una duda ahorita, si funcionaría. Lo que se recomienda es utilizar un espacio y a eso se le llama continuo, como dar un pequeño salto, un salto continuo. Si yo le doy clic aquí, va a separar. Las columnas son un poco complicadas, eso sí le digo, por eso lo hago tan despacio. Ahora hágalo usted. Se ubica, ya está al final de tema, dele salto y dígale continuo. Y ahí se le va a generar como un pequeño espacio. Porque como son dos columnas diferentes, la de arriba con la de abajo. ¿Ya? Ahora, no sé si se le pasó un poquito. Revise la otra página. Reviso. Algunos veo que tienen problemas. Voy a ver yo aquí. Sí, ven. Pero algunos tienen una línea abajo. Eso significa que abajo han quedado tres columnas. Pero ya las vamos a arreglar porque a mí también me han quedado, no crean. Ahora, eh,
vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué sucede? Ojo, ¿qué sucede si en este punto yo modifico los márgenes? ¿Ya? Vale. Disposición, márgenes y digámosle estrecho. Denle clic. No, aquí no importa porque son márgenes. Los márgenes no son de los párrafos. Ah, yo le puedo hacer un examen. Los márgenes son de la página. ¿Qué pasa? ¿Se arruinó? Mire, no se le aplicó a todo. Se aplicaron los márgenes solo donde estaba ubicada usted. Porque si ve vaya, solo observe a mí, vaya. Yo me ubiqué donde quedó mi cursor. Yo lo puse aquí. Ahí está parpadeando. Vine yo y como sé que los márgenes son de la página, le tienen que cambiar, ¿o no? Sí, pero solo se los cambio a esta área. ¿Qué significa eso? Que cuando yo empiezo a asignar columnas adentro de mi página, cada parte donde hay un cambio de columna ya no es la misma sección. O sea que dentro de mi página se van creando diferentes secciones. Eso significa que existen secciones dentro de un documento diferenciando una página de otra, pero también existen secciones en una página específica. O sea que aquí yo tengo una sección, otra sección, otra sección, otra sección. No solo tengo una sección. Vale. Todos ya le habían dado a estrecho. Una vez presionen control Z, una vez, para que regrese a como estaba. Una vez, no le voy a dar más de una vez, porque entonces deshace las columnas, deshace todo. Entonces, una, solo para deshacer una cosa. Ahora presione control E, control E. La tecla control y la letra E. ¿Qué hizo? Ok. Esto es para seleccionar todo el texto. Ahora sí, dígale márgenes estrecho. Y ahora sí todo le va a cambiar, porque usted seleccionó todas las secciones establecidas en su página. Ya, si yo me voy hacia abajo, miren, todo cambió y todo quedó en una sola página. ¿Se va comprendiendo? Sí. En márgenes, no lo seleccionamos, solo cambia. ¿Pero por qué? Por eso. O sea, nosotros aquí, en este caso, hicimos una excepción. Nosotros al inicio dejamos los márgenes por defecto, no los cambiamos. Lo ideal es que antes de empezar a trabajar, usted haya hecho toda la configuración. Márgenes, orientación y tamaño. Pero no lo hicimos. Entonces venimos y empezamos a establecer columnas. Pero ¿qué hacen las columnas? Cuando se aplica en una área columnas, cada columna genera una, digamos, como una sección diferente a la otra. Entonces se convierten en independientes las secciones. Entonces, por el hecho de tener varias secciones de columna, con una que tengamos, con una parte nada más que hubiésemos puesto columna, ya tenemos que seleccionar todo para agregarle algo general. Solo por este tipo de configuración. Normalmente la selección no es necesaria. Solamente, como dice la compañera acá, que ella hace ese énfasis, o sea, tuvimos que seleccionar para poderlo hacer con las columnas. Si no, como dice ella, solo una parte lo hacía, ¿verdad? Entonces, por esta razón se hizo esa sección. Ok. Vale, entonces aquí sí, miren, ya tenemos más espacio y ya vemos la diferencia de cómo queda esta columna. Miren. Como es una columna derecha,
El lado derecho es más delgadito y el lado izquierdo es más ancho. ¿Se comprende? Hagamos algo. Ubiquémonos al final de la columna 1, de la última que agregamos. Ahí donde dice documento, le damos un enter. Que no sé qué se me hizo, por cierto. Va, ya le dimos enter, eso es lo importante. Vámonos a insertar. Digámosle imágenes, imágenes en línea. Busquemos busquemos una figura, por ejemplo. ¿En qué estábamos? El video proporciona de manera eficaz. Okay. Va, entonces busquemos en línea documento. Documento. Para tener algo con lo que estamos haciendo. Documento. Ajá. Vale. Seleccionemos una imagen que sea más, bueno, creo que aquí todas son casi iguales, que sea más horizontal que vertical, o sea, que sea más ancha que alta. Por ejemplo, esta que está aquí, que está ya voy. Se inserta y va a quedar por ahí. Pero le digo que aunque usted te enter y Word no se lo muestre, pero como ya lo dio, usted continúe. Porque a veces Word como que reacciona en caso suyo, entonces no de verdad no está accesible. Entonces, voy a hacer la imagen. Cualquier imagen de esto, realmente. Cualquier imagen. Sí, porque cualquiera, solo que sea más. Ahora, en el caso de nosotros, agregamos una imagen y las imágenes traen leyenda. Hay que eliminar las leyendas. Entonces solamente se le da clic al texto, aparece un cuadrito, se le da clic al borde para que y se selecciona suprimir. Acuérdese, cuando usted le da clic al texto, le aparecen unos puntiagudos, unas rayitas ahí entrecortadas. Le da clic a una orilla y se le marca. Y ahí le da suprimir. Ya. Para que solamente le quede la imagen. Y ya le queda la imagen. Y ya está la imagen dentro de ese columna. Presionen F12 para guardar. Terminar. Vamos a poner a F12 para guardar. Ese es ejercicio de columnas. Ejercicio de columnas. Buscamos la carpeta. Sí, perdón. ¿Qué pasa? ¿No quiere? Ahí está. Ejercicio de columnas. Ya, lo guardamos y aquí. Para esto es algo bien. Ahorita solamente fue un ejemplo para que usted viera cómo podíamos distribuirlas. Pero también ya se pueden usar columnas para algo bien específico. Por ejemplo, usted quiere hacer un brochure, ¿vea? Dentro de una página. No necesita formas, puede usar columnas.
Y así usted distribuye en cada partecita lo que usted quiera. Vamos a hacer un ejemplo mañana de algo sencillo para que usted vea. Hola. A partir de aquí empieza un poquito más de cosas que esperen, porque ya con la configuración de columna, ya con el manejo de otras herramientas que vamos a ir viendo de a poco, ya se hacen otras cosas aparte de un documento. Que normalmente eso es lo que hacemos en Word, documentos, pero se pueden hacer otras cosas, como brochure, tarjetas, cosas así, pero ya con otras herramientas que ellos tienen. Como por ejemplo ahorita le decía las columnas para distribuir las áreas. También existen, por ejemplo, hay una herramienta que se llama tabulaciones, que es, por ejemplo, si quiere hacer usted un menú, ¿verdad? De las cosas que tiene. Entonces usted usa como el producto y el precio. Se hace con tabulación, de un solo lo rellena, no tiene que estar haciendo usted ajuste. Son cosas, herramientas que ayudan a hacer algo ya bien específico. Por ejemplo, una forma. También la forma puede, digamos, si usted dice, yo no quiero hacer el brochure por columna, lo quiero hacer con forma. Entonces, con la forma usted también puede dividir las áreas. ¿Ya? O, por ejemplo, usted dice, yo quiero hacer un desglose, como un organigrama, así como este. Quiero poner una imagen o quiero poner algo y hacer como un organigrama. Ya eso ya es otro tipo de herramienta. Se llama Smart Art, que son prácticamente figuras inteligentes, así es en español, ¿no? Porque ya hacen desglosan información. Entonces ya lo que viene ahorita es más que un documento, más que solo crear una carta, un memorándum, un documento formal, sino que ya hacer otro tipo de archivo. ¿Ok? Así que los espero mañana. Primero Dios. Yo le voy a poner para que practiquen, porque fíjense que había un ejercicio que yo les mandé al inicio de la semana pasada, antes del ejemplo que les mandé, pero me di cuenta que no habíamos visto este tema, entonces de igual forma no lo iban a desarrollar. Pero ya mañana que veamos un poquito más, ya les puedo dejar ese ejercicio. Ese va paso a paso, ese no lleva un resultado final, así como los que yo le dejé para que practicara, sino que ese lleva pasos a seguir, usted va leyendo las instrucciones y las va siguiendo. No lleva un resultado, lleva pasos. ¿Ya? Es diferente la mecánica de ese ejercicio, pero como no habíamos visto este tema, no se lo podía. Si no me iba a estar diciendo, profe, pero eso no lo digo. ¿Verdad? Bueno, entonces nos vemos mañana. Acuérdense que todo lo que se le deje para practicar. Sí. Ok. Y recibe ahí, ya no recibió. Sí, ahorita voy a, ya se lo cuento.